Hermanos, ¿cómo están? Es una alegría para mí volver a saludarlos. Esperando que se encuentren muy bien en el lugar donde se encuentren. Hoy también les estaré acompañando en el desarrollo de esta lección. Mi nombre es César Cruz, para los que no me conocen. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar la lección número 18, titulado El santuario irrespetado. Pero, ¿qué es lo que vamos a estudiar en sí de esto? Para ello, vamos a leer una pequeña parte de la introducción de esta lección. Entonces dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Daniel 8, 13, 14. Hermanos, tenemos aquí algo muy importante que nosotros debemos conocer. Vamos a hablar acerca de un poco de la profecía. Vamos a hablar del cuerno pequeño. Y nos preguntamos, ¿el papado es la bestia? ¿Qué cosa es la bestia? Vamos a hablar también acerca de nuestra historia. Tenemos que conocer como hijos de Dios nuestra historia. Así que, hermano, prestemos mucha atención. Vamos a estudiar esta lección, pero para ello, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? Exactamente, tenemos que dirigirnos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, honrado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias por la vida que nos has concedido hasta este momento. Te pedimos que derrames tu sabiduría sobre cada uno de nosotros para poder entender tu palabra, tus profecías y lo que está preparado para nosotros en el futuro. Señor, en tus manos entregamos nuestra vida. Tú solamente eres el único que nos puede guiar. En estos momentos te pedimos que estés con nosotros. Acompáñanos, Señor, a entender tu palabra. Son favores que te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una hermosa profecía en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 13 y 14, que dice lo siguiente: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Dios, mis queridos hermanos, no hará nada sin antes darlo a conocer a sus siervos. El pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia y Daniel era luz. El profeta brillaba en una nación pagana. El siervo del Señor tuvo que ayunar y clamar por sabiduría y entendimiento. Y Dios bendijo al profeta y lo honró, comisionándolo como su embajador. A él le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. El tema para hoy se titula El santuario irrespetado. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a la escuela sabática. Como siempre, es para nosotros un privilegio compartir la palabra de Dios y aprender juntos las verdades del Evangelio. La lección tiene 3 grandes subtemas. El primero es el cuerno pequeño. El segundo dice una profecía de larga duración. Y el tercero nos dice el poder profetizado. Vamos a iniciar la lección con la primera interrogante, que dice lo siguiente: ¿qué poder iba a surgir y expandirse? Según la profecía, ¿qué tipo de poder sería y cuándo surgiría? Vamos a estudiar el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 9 y también el versículo 23. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra deseable.
Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en dudas. A ver, después que Babilonia llevó cautivo al reino de Judá, el profeta Daniel comenzó a lograr en el gobierno juntamente con el rey Nabucodonosor. El profeta Daniel vivía en Babilonia. Pero resulta que durante ese periodo el rey empezó a tener unos sueños misteriosos. Así lo dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. Y uno de ellos se había olvidado. Ese sueño lo perturbaba tanto que el rey mandó a llamar a sus consejeros, los magos, los hechiceros, los adivinos, los astrólogos, para que le dijeran el sueño. Y también quería saber la interpretación. Incluso les dijo que si no lo hacían los iba a mandar a matar. Pero vaya que estos hombres no tenían ni siquiera la más mínima idea de cuál había sido el sueño, mucho menos su interpretación. Ellos le dijeron al rey, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Así está escrito en Daniel capítulo 2, versículo 11. Esa respuesta puso furioso al rey y con gran ira dio la orden de ejecutarlos a todos los sabios, incluido a Daniel. Daniel era uno de los alumnos allí. Era un estudiante de los sabios. Entonces, cuando Daniel se entera del decreto de muerte emitido por el rey de matar a sus consejeros, pidió audiencia ante el soberano gobernante y pidió una oportunidad para revelarle el sueño y también su interpretación al rey Nabucodonosor. Él seguramente dijo en su arrogancia, en su condición de rey, bueno, si los maestros no saben, tampoco el alumno lo sabrá. Pero, en fin, nada pierdo con escucharlo. ¿No es cierto? Eso es lo que habrá pensado el rey. Entonces, la petición de Daniel fue concedida. Y antes de encontrarse con el rey, Daniel compartió la noticia con sus amigos. Recuerda que también Daniel estaba cautivo juntamente con sus amigos. Y todos ellos clamaron a Dios por su ayuda, para que el rey no los ejecutara. Mis hermanos, Dios es un Dios que nunca hace las cosas sin que su pueblo lo sepa. Y Amós capítulo 3 versículo 7 lo dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso es lo que dice el libro de Amós capítulo 3 versículo 7. Al rey le interesaba mucho el futuro del reino y creía mucho en los sueños. Entonces, durante la noche, Dios le reveló el sueño y su interpretación a Daniel por medio de una visión. ¿Qué le dijo el profeta cuando se presentó ante el rey? Cuando Daniel se presentó ante el rey, le dijo que había un Dios en el cielo que revelaba los secretos y que ese Dios le había revelado no solo el sueño, sino también su interpretación. Así está escrito en Daniel capítulo 2, versículo 28. Primero explica cuál era el sueño. El profeta le dice a Nabucodonosor que en un sueño él había visto una imagen sorprendente de pie delante de él. Observa la imagen. Esta gigantesca estatua tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, y el vientre y los muslos de bronce. Tenía las piernas de hierro y los pies y los dedos de hierro y barro. Pero mientras el rey contemplaba la estatua, de pronto aparece una roca que nadie desprendió. Esta roca vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. De la estatua no quedó nada. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Eso fue el sueño. Ahora Daniel entregaría el significado de ese sueño.
Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que la imagen representaba 4 grandes reinos o imperios que surgiría uno tras otro para dominar el mundo. Estos reinos también se representaban por una bestia. Ilustrémonos, mis hermanos, con la imagen. El profeta dijo al rey: tú eres aquella cabeza de oro. En otras palabras, le dijo: el imperio de Babilonia es el primero de estos 4 grandes reinos. Este reino tuvo su apogeo entre los años 605 al año 539 a.C. Luego dijo el profeta: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Este reino se representaba en la estatua por el pecho y sus brazos de plata. Ese reino era el imperio Medo-Persia. Su apogeo fue desde el año 539 al año 331 a.C. Este imperio conquistó a Babilonia bajo el liderazgo del rey Ciro. El tercer reino que Daniel dijo fue que era el reino de Grecia, que estaba representado en la estatua por muslos de bronce. El conquistador fue Alejandro Magno, y su reinado fue desde el año 331 al año 168 a.C. El cuarto y último reino terrenal era Roma imperial, que se representaba con las piernas de hierro. Su apogeo fue desde el año 168 a.C. hasta el año 478 después de Cristo. Este poder estuvo bajo el dominio de los Césares. Pero hay una cosa que debemos conocer aquí. Este reino, el reino romano, tras la muerte de Teodosio, en el año 395 después de Cristo aproximadamente, se dividió entre los 2 hijos del emperador. Así está escrito en Daniel capítulo 2 versículo 41. A su hijo Honorio le fue dado el imperio romano de Occidente con su capital en Milán, mientras que a Arcadio, su segundo hijo, le fue dado el imperio romano de Oriente. Su capital fue Constantinopla. Este imperio estuvo gobernado por los emperadores y por los reyes. En esta época, a Roma de Oriente lo conformaban países del norte de África, Asia Occidental y Oriente Próximo. Y a Roma de Occidente lo conformaban los países de Europa. De acuerdo a la estatua, este reino de Oriente se subdividió en pies y dedos, como lo dice Daniel capítulo 2 versículo 41. Este reino, mis hermanos, tenía los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido. O sea, sería en una parte fuerte y en otra parte frágil. Ahora, esos reinos también fueron representados por bestias o por fieras salvajes. La primera bestia era como león y tenía alas de águila y representaba a Babilonia. Otra bestia, o la segunda bestia, era semejante a un oso que tenía 3 costillas entre sus dientes. Esta bestia representaba al imperio Medo-Persia. Y la tercera bestia era semejante a un leopardo, con grandes alas de ave en sus espaldas y 4 cabezas. Esta bestia representaba a Grecia. Había también una cuarta bestia, espantosa, terrible y fuerte. Esta bestia tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas. Y tenía 10 cuernos, dice Daniel capítulo 7, versículos 2 y 3. Esta bestia era Roma. Ahora, pon atención aquí. La Biblia dice, y de los 10 cuernos, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Así dice Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25. ¿Cuáles fueron esos reinos? Los hunos,
que se ubicaban en Asia Central, los visigodos, que se ubicaban en España, los francos en Francia, los vándalos en África, los suevos en Alemania, los burgundios en Suiza, los ostrogodos, los lombardos y los érulos, que estaban en Italia, los anglosajones en Gran Bretaña. Esos eran los reinos, ¿ves? Eran 10 reinos, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué te digo, mi querido hermano, que pongas atención aquí? Porque este es el tema que estudiaremos hoy. Mira, Roma surge después de la caída de los 3 primeros reinos. O sea, después de la caída de Babilonia, después de la caída de Medio Persia y también de Grecia. Y de estas 10 naciones nace un cuerno pequeño, como dice la palabra de Dios. El cuerno pequeño es el papado. O sea, mira, Roma no desaparece por completo, sino que se transforma. Ahora, pon pausa al video y revisa este verso. Daniel 7:20 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, el cuerno pequeño es un poder que nace y destruye a 3 naciones. Y llega a ser el más poderoso de todos. ¿Esto qué significa? Significa que de Grecia no nace el cuerno pequeño, sino de Roma imperial. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué dicen los versos propuestos? Daniel capítulo 8, versículo 9 y 23 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho hacia el sur y al oriente, y hacia la tierra deseable, y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, se levantará un reino altivo, de rostro y entendido en dudas. Claro, los 3 primeros reinos eran paganos, eran idólatras, pero el cuarto era peor que ellos. Entonces, ¿por qué dice el verso que de un cuerno nace un cuerno pequeño? Mira, Daniel tuvo otra visión, y esta vez de un carnero y un macho cabrío. El macho cabrío que tenía un cuerno era Grecia, y el carnero de 2 cuernos representaba a los medo-persas. Entonces mira, Daniel 8 dice lo siguiente: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. O sea, el gran cuerno del macho cabrío era Alejandro Magno. Así lo dice Daniel capítulo 8, versículo 21. Y los 4 cuernos notables que le salieron fueron 4 generales, entre los cuales se dividió el reino de Grecia. Los 4 generales fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo. Y los 4 vientos son los 4 puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este y oeste, ¿cierto? O sea, de uno de los 4 puntos cardinales de la tierra, o uno de los 4 vientos, como dice el versículo, nace el cuerno pequeño. Así como lo observas en la imagen. Entonces, cuando Roma conquista Grecia, inicia su expansión por el territorio gobernado por Ptolomeo, que gobernaba en el sur, y lo hace hacia Egipto, y también lo hace al sur, y Palestina en el oriente. La tierra deseable que describe el verso es Judea, que fue reducida a provincia en el año 63 a.C. Lo mismo pasó con Egipto. Egipto fue reducido a la condición de provincia del Imperio Romano en el año 30 a.C. y continuó en tal condición durante varios siglos. Roma se engrandecía hacia el oriente y conquistó a Siria en el año 65 a.C. y también lo redujo a condición de provincia. O sea, el pueblo de Dios quedó al centro y sería el cuerno
pequeño quien crucificaría a Jesús, porque ese cuerno pequeño era Roma, ¿no es cierto? Era Roma papal. Este cuerno, este poder, profanaría el templo de Dios. Recuerda que Pilato era romano. Pilato era el gobernador de Roma que gobernaba en Judea cuando crucificaron a Jesús. El emperador era Tiberio Julio César Augusto. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta que vamos a dar a esta interrogante? ¿Qué poder iba a surgir y expandirse? El cuerno pequeño o Roma papal. Según la profecía, ¿qué tipo de poder sería y cuándo surgiría? Roma surge después de la caída de los 3 primeros reinos, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Es un poder arrogante y transgresor de la ley de Dios. Pregunta número 2. El subtítulo dice el cuerno pequeño. ¿Cómo actuaría este cuerno pequeño contra el pueblo de Dios, el príncipe y el santuario? Estudiaremos el libro de Daniel, capítulo 8, versículos del 10 al 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las holló. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Ya hemos visto que el cuerno pequeño es Roma, ¿cierto? El ángel explica a Daniel que una tercera potencia se introduce en esta profecía, y es precisamente el cuerno pequeño, un cuerno que perdura en el tiempo. De hecho, que Satanás imponía en este poder sus malas y avesadas mentiras para engañar al mundo. La palabra de Dios dice que esta bestia se engrandeció hasta el ejército del cielo. Hermanos, el cuerno pequeño, en comparación con las potencias que lo antecedieron, creció en gran manera, o creció de manera extraordinaria. Fíjate, a Persia se le llamaba simplemente grande. Era un reino muy poderoso. Este reino tuvo 127 provincias, como lo señala Esther capítulo 1, versículo 1. Grecia fue extensa entonces. Se dice que se engrandeció hasta lo sumo. Entonces, el cuerno pequeño creció más que estos 2 reinos. Creció más que el imperio Medo-Persia y el imperio de Babilonia. Por eso dice la Biblia que creció hasta lo sumo. Y vemos aquí, mis hermanos, el desempeño también de este poder en sus ataques y conquistas verticales. Y por supuesto, la transición entre Roma imperial y Roma papal. Ahora, el ejército celestial es un símbolo de los hijos fieles de Dios. Y las estrellas del cielo son los líderes de la iglesia. Este tema también es explicado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, que dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y el verso 10 de Daniel 8 dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Quiénes son estas estrellas del cielo que el cuerno pequeño echó por tierra y pisoteó? Las estrellas representan a los dirigentes de la obra de Dios, ¿cierto? Como ya lo hemos dicho. Las estrellas son los santos de Dios, a quienes la Iglesia Católica persiguió, torturó y asesinó durante la Inquisición medieval de su soberanía papal. En Europa torturó, mis hermanos, a miles de hermanos, y también asesinó. Recuerda que el capítulo 7 de Daniel dice que el cuerno pequeño hará guerra contra los santos y los vencerá. Ahora,
La Biblia dice que el tiempo del fin será un tiempo de gran oscuridad espiritual en todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, los hijos de Dios resplandecerán en aquel tiempo como el resplandor del firmamento. Allí se cumplirá lo profetizado por el profeta Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 2, que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será su gloria. Hermanos, los hijos de Dios son luz en este tiempo. Estamos en los tiempos del fin. Son luz porque predican la verdad y la justicia de manera activa a las multitudes que no conocen esa verdad, para que ellos también tengan la posibilidad de entender y ser salvos. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó, dice Daniel, capítulo 8, versículos del 11 al 12. El cuerno pequeño, guiado por Satanás, tenía que oponerse al príncipe de los príncipes, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Recuerda, mi hermano, que el diablo no quiere que el Señor Jesús establezca su reino celestial. La piedra que destruye a la estatua del sueño de Nabucodonosor es el reino eterno de Jesús. Mira, en el mundo se trata de esconder el hecho que el cuerno pequeño es Roma. Ellos dicen que Roma no es el cuerno pequeño. Sin embargo, las evidencias son concretas. La Iglesia Católica Romana no acepta que ellos son el cuerno pequeño. Si no, fíjate, ¿por qué crees que el Papa con frecuencia blasfema contra el Señor Jesús? ¿Sabes por qué? Porque ellos sí conocen la verdad y saben muy bien que si sus fieles seguidores y el mundo sabe la verdad que ocultan, sería para ellos una catástrofe y también su destrucción. Roma cumplió su mejor papel matando al Señor Jesucristo. Y el verso dice: aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Ellos sabían que Jesús era el Mesías. Los escribas, los fariseos y los saduceos también lo sabían, solo que el poder los había cegado. Y fueron corruptos porque sobornaron a los soldados romanos para que mintiesen que el cuerpo de Cristo había sido robado por los discípulos. Así lo dice Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15. El cuerno pequeño dice creer en Dios, predica la verdad de Dios, pero persigue y mata a los hijos de Dios. Ese es el tema. Recuerda, hermano, el periodo de persecución y muerte de los reformadores, el periodo de la Santa Inquisición, de la prohibición de leer la Biblia, de cambiar el día sábado, que es el verdadero día del Señor, por un día pagano como es el domingo. Vamos a la respuesta. ¿Cuál sería aquí, mis queridos hermanos, la respuesta? ¿Cómo actuaría este cuerno pequeño contra el pueblo de Dios, el príncipe y el santuario? Actuaría con rebeldía contra Dios. Crucificó a Jesús, destruyó el santuario y persiguió y mató al pueblo de Dios. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtema el cuerno pequeño. ¿Qué le preguntó un ángel a otro? ¿Implica esta pregunta que la atroz obra del cuerno pequeño sería de corta duración? Estudiaremos Daniel capítulo 8 versículo 13. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? A ver, la descripción didáctica de Daniel ya estaba dada, pero faltaba saber si el periodo de tiempo determinado era corto o era largo. Daniel estaba viendo los sucesos. El cuerno pequeño se engrandecía, llegando hasta la tierra deseable, que era Judea.
Satanás se apoderaría de lo que es de Dios. El profeta estaba impresionado de lo que veía. ¿Qué fue lo que escuchó Daniel? Vamos a leer Daniel capítulo 8 versículo 13, pero en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Allí dice: escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba: ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario y de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? El diálogo estaba interesante. Dios no espera que el profeta le pregunte, sino que el mismo ángel hace la pregunta. Implícitamente, la obra de persecución y de prevaricación del cuerno pequeño era larga y sería larga. Y de hecho que su dominio se prolongó por muchos siglos, mis hermanos. La Biblia dice que el cuerno pequeño tiene ojos y boca, ¿verdad? Y que habla grandes cosas. Pero estos versos añaden otras características del cuerno pequeño. En el verso observamos que durante este largo periodo de tiempo de dominio, este poder hizo grandes cosas, como lo dice el verso. ¿Qué hizo? Se engrandece contra el Señor Jesucristo. Quita el continuo sacrificio y echa por tierra el lugar de su santuario. ¿Qué más hizo este poder? Comete prevaricación. Le fue entregado el ejército. Le fue entregado el continuo. Echa por tierra la verdad. Entonces, mis hermanos, esta es la manera de cómo se engrandece el cuerno pequeño. Mira, el Señor Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Pero el Vaticano se puso en su lugar. El Vaticano se puso en lugar de Cristo. El Vaticano dice que el Papa es el representante del Señor Jesús. Pero en realidad está en contra de Cristo. Ahora, ¿quién le dio esa autoridad? El Señor no dejó ningún representante en la tierra. ¿Te das cuenta? Roma es la potencia principal del diablo, también conocido en el Apocalipsis como dragón. Satanás puso este poder como corazón de Dios y sentarse en el trono de Dios. Los papas y sacerdotes tomaron el lugar del sumo sacerdocio para perdonar pecados, cosa que no les es autorizado. Entonces, este cuerno pequeño es el que persiste hasta hoy, mis hermanos. El cuerno pequeño intentó echar por tierra la ley de Dios. Esto equivale a cambiar los tiempos y la ley. Dios, mis hermanos, tuvo mucha paciencia con Judá, a pesar de haber crucificado a Cristo. El cuerno pequeño fue el que destruyó la ciudad y el templo de Jerusalén. Y Cristo con su muerte triunfó sobre Satanás. La auténtica lucha es de Satanás con Dios. Es decir, entre el bien y el mal. De hecho que Cristo ya ha vencido, ¿cierto? Ya estamos en el tramo final de este conflicto, en la cual el Señor Jesucristo es el gran triunfador. Vamos a la respuesta. ¿Qué le preguntó un ángel a otro? ¿Cuánto tiempo iba a durar su carrera de opresión contra el pueblo de Dios? ¿Implica esta pregunta que la atroz obra del cuerno pequeño sería de corta duración? No, mis queridos hermanos, la obra sería muy larga. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? El subtítulo dice: una profecía de larga duración. ¿Cuál fue la respuesta del otro ángel? ¿Cuánto tiempo pasaría antes que se llevara a cabo la purificación del santuario? ¿Son estos días literales o días proféticos? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 8, versículo 14? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. A ver,
Daniel en su capítulo 8 recibió una visión que tenía 4 elementos, de los cuales los 3 primeros se referían a 3 bestias que simbolizaban a 3 imperios: Babilonia, Medo-Persia y Grecia, ¿cierto? Y el cuarto era una profecía que no entendía. Y luego del clamor del profeta Daniel en oración, Dios ordena al ángel Gabriel que explique esa visión. El ángel Gabriel regresa con el propósito de explicar al profeta Daniel el tiempo profético que había escuchado. El profeta escuchó decir al ángel que el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora durarían 2300 tardes y mañanas. Ahora, para entenderlo mejor, nos ilustraremos paso a paso con imágenes. Y para saber a cuánto equivale una tarde y una mañana, tenemos que ir hasta el Génesis, capítulo 1, versículo 5. El Señor allí dice que una tarde y una mañana conforman un día de 24 horas, ¿cierto? Entonces, como Dios habla de 2300 tardes y mañanas, estamos entendiendo que son 2300 días. Así también lo entendió Guillermo Miller. O sea, la Biblia se explica sola. Ahora, como todo periodo de tiempo tiene un inicio y un fin, los 2300 días también tienen un inicio y también tienen un fin. Mira, el Señor Jesús también nos entrega el método para determinar los periodos simbólicos en la Biblia. Nuestro Señor ha dado una fórmula para entender esta profecía. El Señor dice, tanto en el libro de Ezequiel 4:6 como en el libro de Números capítulo 13 versículo 34, que un día simbólico equivale a un año literal. Entonces mira, como las 2300 tardes y mañanas equivalen a 2300 días simbólicos, y la fórmula nos dice que un día equivale a un año, esos 2300 días simbólicos son en realidad 2300 años. ¿Qué más dice el ángel Gabriel? El ángel le dice directamente al profeta que 70 semanas están determinadas para su pueblo y sobre su santa ciudad. Como ya sabemos la fórmula, multiplicaremos ahora las 70 semanas por los 7 días que tiene la semana. El resultado es 490 días. Pero como la Biblia dice que la fórmula es día por año, comprendemos entonces que los 490 días simbólicos son 490 años literales. O sea, si a los 2300 años restamos el periodo de 490 años, que es dado para Israel geográfico, queda un largo periodo de tiempo por recorrer. ¿Ves? Entonces, concluimos que esta profecía se extendía mucho más allá del fin de la era judaica. Por lo tanto, no se refiere a la purificación del santuario terrenal, sino a la purificación del santuario celestial, mis queridos hermanos. Veamos la imagen. El verso dice, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. El periodo de los 2300 años tiene un inicio y un fin, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Esos 490 años están comprendidos dentro del periodo de los 2300 años. En otras palabras, el ángel le dice, mira Daniel, hay un periodo de tiempo que es de 2300 años, en las cuales van a suceder muchos eventos, pero de esos 2300 años, 490 han sido concedidos a Jerusalén y a los judíos para predicar la verdad de Dios, arrepentirse y hacer su voluntad. Entonces, si a los 2300 años le restamos los 490 años del tiempo que Dios determinó para su pueblo, quedaría un largo periodo de 1810 años. Sería en ese periodo de 1810 años donde sucederán también grandes eventos en la historia del mundo. Ahora, el tiempo profético de la profecía de las 70 semanas o de los 490 días o años estaba determinada específicamente para el pueblo judío y para Jerusalén, como lo dice Daniel capítulo 9, versículo 24, cuyo propósito fue terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Eso, mis hermanos, sucedió en los 3 años y medio de la última semana.
y se consumó también la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún quedaban 3 años y medio más. Recuerda que la última semana o los últimos 7 años se subdividieron en 2 partes de 3 años y medio cada uno. Fíjate en la imagen, cuya letra está de color rojito. Entonces, ¿qué pasó luego de la muerte de Cristo? Mira, después de la muerte de Jesús, el Sanedrín, que rechazó el evangelio de Cristo, perseguía con gran odio a los discípulos del Señor. Es allí donde aparece un diácono de la iglesia del Señor Jesucristo, llamado Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero que al momento en que se lo estaba juzgando, los que estaban en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Así lo dice el libro de Hechos capítulo 6, versículos 8 y 15. Ese fue un periodo de asolación para los primeros cristianos. Entonces, con la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de Cristo, los 490 años o los 70 semanas llegó a su fin. El periodo de tiempo que Dios dio al pueblo hebreo se terminó en el año 34. ¿Te das cuenta? Israel dejó de ser el pueblo escogido de Dios y nacería el Israel espiritual a partir de ese año. Entonces, a partir de ese momento, llega la oportunidad para el pueblo gentil de buscar la salvación. Esteban fue arrestado, juzgado y apedreado en presencia del concilio religioso judío y del sumo sacerdote, como lo escribe Hechos capítulo 6, versículo 12. Este es el hecho que marca el rechazo oficial del liderazgo religioso judío contra los seguidores de Cristo. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para hoy? El mensaje es que debemos poner los ojos y debemos ponerlos fijamente en el santuario celestial, porque es allí donde se está realizando el juicio final de nuestro gran sumo sacerdote. Y es la obra del juicio, es el juicio investigador, donde Él está intercediendo por su pueblo. El pueblo de Dios será perseguido, a muchos matarán por la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí, hermanos, la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del otro ángel? La respuesta fue una profecía. ¿Cuánto tiempo pasaría antes que se llevara a cabo la purificación del santuario? 2300 tardes y mañanas. ¿Qué son estos días? ¿Literales o proféticos? Son días proféticos, que equivalen a 2300 años literales, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. Es un hermoso subtítulo que tiene la pregunta número 5, que dice lo siguiente. Una profecía de larga duración. ¿Entendió Daniel la visión dada? Según la explicación del ángel, ¿a qué tiempo se refiere la visión? Vamos a estudiar el libro de Daniel capítulo 8 versículos 15 y 17. Y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión a este. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. A ver, hemos estudiado el diálogo de los ángeles de Dios, en la cual el profeta escuchó la consulta. ¿Hasta cuándo durará este terrible abuso contra el pueblo de Dios y su lugar santo? Pero había algo que el profeta Daniel no comprendía, y era precisamente las 2300 tardes y mañanas que los santos dieron como respuesta. Mira, Daniel deseaba comprender esta impresionante profecía. La profecía está escrita en el capítulo 8, que consiste de 4 elementos: el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño y las 2300 tardes y mañanas. Entonces mira, el profeta Daniel entendió perfectamente el tema de las bestias, pero lo que no entendía
o lo que no podía comprender era el tiempo que escuchó, o sea, los 2300 años. ¿Qué hizo Daniel? ¿Será que Daniel se quedó con los brazos cruzados, sin hacer nada? No, mis queridos hermanos. Daniel capítulo 8, versículo 15 dice: y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí, como una semejanza de hombre, se puso delante de mí. El profeta buscaba entendimiento y clamaba a Dios en oración, le dé inteligencia para comprender esta profecía. Daniel lo dejó todo para emprender la búsqueda de la inteligencia. Él dejó trabajo, quehaceres del hogar, y solo estaba abocado a la visión. Entonces, luego que Dios escuchó su clamor, envió al ángel Gabriel para que le dijera la visión. Solo que el ángel Gabriel le explicó al profeta 3 de los 4 elementos. ¿Qué fue lo que le explicó? El ángel le dijo que el carnero era Medo-Persia, que el macho cabrío era Grecia y el cuerno pequeño era Roma en sus 2 fases. Pero cuando Daniel esperaba la respuesta de las 2300 tardes y mañanas, el ángel le dijo que guardara la visión porque ese punto era para muchos días. Esa preocupación enfermó a Daniel por varios días. Él quería saber qué significaban las 2300 tardes y mañanas. Hoy, mis queridos hermanos, después de estudiar esta lección, también podemos estar como el profeta Daniel. Claro, hemos entendido quizás 3 de los 4 elementos. O sea, hemos entendido las 3 bestias. Y lo que nos falta entender son las 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, la explicación se encuentra en el capítulo 9 de Daniel. Y es allí donde Dios incrementa la luz sobre este tema. Y este tiempo profético también. Porque lo que estamos estudiando es una profecía. Entonces, el profeta no dejaba de clamar. Y sus oraciones fueron escuchadas. Y el verso 16 de Daniel 8 lo dice: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Daniel estaba en el río, a las orillas del río, y allí es donde el Señor le revela esta profecía. Daniel anhelaba comprender la visión. El profeta buscaba su significado, y como no comprendía, Dios envió a un ser divino que tenía apariencia de hombre. Entonces le ordenó al ángel Gabriel enseñar el significado de esa visión. Gabriel significa la fuerza de Dios o varón de Dios. El ángel Gabriel es quien sigue en jerarquía al Señor Jesús. El ángel Gabriel fue también a quien Cristo envió a revelar el futuro al apóstol Juan, o sea, a revelar el libro del Apocalipsis. Como ya te lo dije, Gabriel significa varón de Dios. Fue Gabriel, mis hermanos, quien anunció el mensaje del nacimiento de Juan el Bautista y también de el mismo Jesús, el Mesías. Así está escrito en Lucas capítulo 1, versículo 19. Yo, Gabriel, que estoy delante de Dios, dice. ¿Ves? Mis hermanos, nosotros también necesitamos ayuda para comprender las profecías. El ejemplo de Daniel es entender que solos no podemos hacer nada. Debemos esforzarnos, debemos hacer todo lo posible por entender las profecías y clamar en ayuno y oración a Dios para que nos incremente la luz, para poderlas comprender. Eso fue lo que hizo el profeta Daniel. A Daniel le tocó vivir uno de los hechos más terribles de la historia de Israel. Y para comprender los acontecimientos, él acostumbraba a ayunar. En una ocasión el profeta ayunó por 21 días, como lo dice Daniel capítulo 10, versículo 2. ¿Te das cuenta cómo el ayuno ayuda a que nuestro cerebro, hermanos, esté despejado? Y cuando está despejado podemos comprender y entender mejor la palabra de Dios. Ahora,
Así como Dios envió al ángel Gabriel a explicar la profecía, hoy nuestro Señor Jesucristo también nos abre el entendimiento para poder compartir lo que está a punto de suceder. Cristo no nos ha abandonado, hermanos. Él está pendiente de todas nuestras flaquezas, de todas nuestras debilidades, para fortalecernos, para que nosotros seamos luz en el mundo. ¿Te das cuenta? Solo que para entender su palabra debemos generar el hábito de clamar a Dios, de orar, de ayunar, como ya te lo dije. Fíjate, hoy nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos alienta a seguir estudiando las profecías. El Espíritu Santo nos habla al oído y nos dice cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Daniel parece haber quedado asombrado por la visión. El profeta estaba impresionado, afligido. Es que el profeta veía las terribles persecuciones que la iglesia de Cristo iba a sufrir. Eso era lo que veía Daniel. ¿Qué más dice el verso? Daniel capítulo 8, versículo 17 dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Daniel no sabía en qué periodo sucedería todo esto. También estaba asombrado por la majestad del mensajero celestial. El profeta se postró sobre su rostro en el suelo, pero Gabriel puso su mano sobre él para alentarlo. Gabriel hizo que Daniel vuelva al lugar donde estaba y le dijo que lo que él veía en ese momento era para el tiempo del fin. El ángel daría a conocer a Daniel lo que había de venir al fin de la ira de Dios. La ira de Dios se desatará pronto, muy pronto. El pueblo de Dios actual sufrirá las persecuciones, y esas persecuciones están a las puertas. El pueblo de Dios, hermanos, sufrirá las humillaciones de parte del papado. Y eso seguirá hasta que venga nuestro gran príncipe de paz y destruya totalmente este poder. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Entendió Daniel la visión dada? No. Según la explicación del ángel, ¿a qué tiempo se refiere la visión? La visión es para estos días o para el tiempo del fin. Pregunta número 6. El subtítulo dice: una profecía de larga duración. ¿Qué repitió el ángel? Entonces, ¿por qué no es posible aplicar la visión al imperio griego y a su época? Estudiaremos el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 23, 18 y 19. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo se cumplirá. Los versos dicen que mientras Gabriel hablaba, el profeta se desmayó de cara al suelo. Pero luego de ser bendecido con un milagro, Daniel nuevamente se pone de pie y el ángel le dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo se cumplirá. Ahora, ponga atención a estos versos, porque para entender con claridad el mensaje de Gabriel, en la cual explica de dónde nace el cuerno pequeño, es necesario que leamos desde el verso anterior. Claro, ya lo hemos analizado, pero es bueno volverlo a leer, porque así lo pide la pregunta. Esta vez lo haremos de la versión Nueva Internacional de la Biblia. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. En el diagrama de la imagen
comprenderás que el macho cabrío representa al reino de Grecia. El cuerno grande del macho cabrío es Alejandro Magno. Y cuando Alejandro Magno muere, Grecia se divide en 4 reinos. O sea, Grecia fue dividido entre 4 generales. ¿Quiénes eran esos generales? Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo. Entonces, ahora viene el verso 23 que dice: hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga. O sea, aquí nace Roma, ¿no es cierto? Cuando Roma conquista los reinos de Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo, allí aparece el cuerno pequeño. ¿Ves? El ángel Gabriel explica a Daniel que el cuerno pequeño se levanta de manera independiente al finalizar los reinados de los griegos. O sea, fueron los romanos quienes conquistaron y convirtieron a Grecia en una provincia romana con el nombre latino de Acaya. La expansión se produce por el territorio que fue gobernado por Ptolomeo, en el lado sur, y lo hace hacia Egipto, también al sur, y Palestina, al oriente. Entonces mira, cuando el verso dice que surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, se refiere a Roma papal. Fíjate, si lees los versos del 20 al 35 del capítulo 8, observarás varias características de este poder satánico o del Vaticano. Observa el cuadro. Allí dice que este poder se engrandece contra Jesús. ¿Qué más dice? Quita el continuo y echa por tierra el lugar de su santuario. Allí te dejo los versos para que los puedas revisar. ¿Qué más hace? Comete prevaricación. Le fue entregado el ejército. Le fue entregado el continuo. Echa por tierra la verdad. Hace prosperar el engaño en su mano. Es entendido en enigmas. Es sagaz. Hace lo que quiere. Hace todo de manera arbitraria. Prospera. Es un rey altivo de rostro. Destruye a los fuertes. Sin aviso destruye a muchos. ¿Qué más dice estos versos de el papado? Causa grandes ruinas. Entonces, mis hermanos, Dios nos da el entendimiento para poder identificar este poder que se rebeló y sigue rebelándose contra Dios. Fíjate, de estas características, tú definitivamente concluyes que el cuerno pequeño es el Vaticano, es Roma, es el papado. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué repitió el ángel? El ángel Gabriel repite el surgimiento de Roma papal como un poder arrogante que se rebela contra el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué no es posible aplicar la visión al imperio griego y su época? Porque el imperio griego fue conquistado por el imperio romano. Por lo tanto, hasta allí nomás llegó el imperio de Grecia. Allí llegó a su fin. Pregunta número 7. El subtítulo dice: el poder profetizado. ¿Qué sufriría el pueblo de Dios bajo el poder de hierro? Incluso, ¿contra quién iría este poder? ¿Qué potencia mundial cumplió esta profecía? Estudiaremos, como siempre, el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 24 y 26. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes, y al pueblo de los santos, con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Lucas capítulo 2, versículos 1, 6 y 7, y también capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El cuerno pequeño es astuto, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? En la pregunta anterior hemos dado muchas características de este poder. Eso es lo que dice la Biblia. El papado utilizó toda clase de estrategias para ejercer dominio sobre las naciones. Veamos lo que dice Daniel, capítulo 8, 24. Y su poder se fortalecerá, mandó con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes, y al pueblo de los santos. El Vaticano se fortalece no con su fuerza. El logro de Satanás fue reunir a los cristianos que en realidad eran cristianos semiconvertidos o convertidos por conveniencia, por miedo a morir. Entonces, Satanás iba a ejercer su poder a través de su sumo pontífice, o sea, el Papa, que mentía al decir que era el representante de Cristo. También tenía el apoyo de sus obispos y sacerdotes que tenían ambición de poder. Entonces, tuvo el camino libre para actuar. Solo que había un problema que debía solucionar. El papado no tenía un ejército para hacer cumplir sus propósitos en el mundo. ¿Y qué hizo para lograrlo? El éxito de los romanos mayormente se debió a la ayuda de sus aliados, a las divisiones que había entre sus enemigos y que por supuesto ellos supieron aprovechar. El papado, mis hermanos, utilizó su poder para obtener ejércitos militares. Por eso que la Biblia dice que le fue entregado el ejército. ¿Te das cuenta? Primero, mediante los romanos de Oriente. Recuerda la destrucción de las 3 tribus bárbaras, que eran opositores al obispo de Roma. Es allí donde comienza la evangelización del papado a estas tribus, siendo los francos el primer reino en someterse al obispo de Roma. Y fue Clodoveo quien entregó su ejército al Papa para conquistar a los enemigos de Roma papal. Y también para conquistarlos. Las otras tribus que aceptaron el catolicismo romano y también pusieron sus ejércitos a disposición del Papa de Roma fueron muchos. A estos ejércitos los utilizó el Papa durante su historia para su evangelización en Hispanoamérica. Estos ejércitos fueron usados en la guerra contra los protestantes, contra la persecución a los que llamaban herejes. Por eso que el ángel Gabriel explica a Daniel y dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Así lo dice Daniel capítulo 8, versículo 24. Y en Ezequiel capítulo 21, versículo 31 dice, el Señor dijo a los judíos, y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Fíjate, cuando vinieron los españoles al Perú y conquistaron al imperio incaico, ¿quiénes vinieron con ellos? Fueron los católicos. ¿Te das cuenta? Igual cuando vinieron a México, también vinieron los católicos ahí a evangelizar, pero con su doctrina distorsionada. El ejército romano mató a 1.100.000 judíos cuando destruyó a Jerusalén. Este mismo poder mató a millones de mártires. Hoy el papado no tiene ejército. Hoy el papado es una nación libre e independiente. O sea, además de tener decisión política, también tiene decisión religiosa, ¿te das cuenta? O sea, es político y religioso ese poder. ¿Ves? Entonces, con la ayuda de iglesias que comparten la doctrina papal, ejercerá influencia contra Estados Unidos para obligar al mundo a obedecer sus mandatos. El papado o Roma moderna en la actualidad se une a las diversas entidades del mundo que piden el día domingo como día de descanso y que el papado ha disfrazado como el día de la familia. De allí que la Biblia dice que es un poder arbitrario, ¿te das cuenta?
El verso 25 y 26 de Daniel 8 dice: y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Los romanos se rebelaron y mataron al Hijo de Dios, y a los santos que persiguió, torturó y asesinó durante la Inquisición medieval de su soberanía papal en Europa. O sea, los romanos, desde que conocieron que Cristo había nacido, fueron en su búsqueda para asesinarlo. Además, el Señor no tuvo lugar para su nacimiento. Fíjate, cuando Cristo nace, el diablo sabía de que había nacido o había llegado esa roca que iba a destruir a la estatua. ¿Te das cuenta? Si vemos la estatua del sueño de Nabucodonosor, después de los 4 reinos, ¿no es cierto?, aparece la piedra que destruye los pies y los dedos y las piernas del sueño de Nabucodonosor, de la imagen, y lo destruye, la hace polvo. Entonces, cuando Cristo nace, nace el vencedor, mis queridos hermanos. El verso dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, dice Lucas capítulo 2, versículo 7. No solo lo persiguió al Señor, sino que lo crucificó también. Eso sucedió bajo el periodo del gobernador Poncio Pilato, como le explica Lucas capítulo 3, versículo 1. Claro, durante esos años, Juan Bautista predicaba la venida del Señor Jesús, pero también fue asesinado por el rey Herodes. O sea, el papado con su astucia ha propagado el engaño. Se cree ser un ser superior. Destruirá a mucha gente que cree estar segura. Solo que al final de la historia, el Vaticano será destruido, sin intervención humana. Y al final de los tiempos, aparece la piedra, como ya te lo contaba. Esa piedra que vio Nabucodonosor en el sueño de la estatua, y los desmenuzará, mis queridos hermanos, y los convertirá en polvo. Entonces mira, Roma es la 4ª bestia de la estatua de Nabucodonosor, ¿cierto? Es una unidad propia que consta de 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes de esta unidad? Es la bestia terrible y espantosa. La segunda es sus 10 cuernos. Y el tercero es el cuerno pequeño. Esta 4ª bestia se subdividió en 2 fases. La primera fase, que fue Roma imperial, ¿no es cierto?, que es la que reinó. Y en la segunda fase es Roma papal, que reina sobre las tribus bárbaras que invadieron e hicieron caer al imperio romano y fueron convertidas al catolicismo romano. El Papa ejerció, mis hermanos, su dominio por 1260 años. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué sufriría el pueblo de Dios bajo el poder de hierro? Persecución y muerte. Incluso, ¿contra quién iría este poder? Contra el Hijo de Dios, contra Cristo. ¿Qué potencia mundial cumplió esta profecía? Es Roma, mis queridos hermanos. Es el papado, es el Vaticano. Mis hermanos, 3 subtemas hemos estudiado en la lección. En el primer punto, hemos estudiado el nacimiento del papado o el cuerno pequeño. Roma es profetizado en la estatua como las piernas de hierro y de barro. Además, se simboliza como la bestia espantosa y terrible, y también como el cuerno pequeño. O sea, vemos aquí una transformación de ese poder. El cuerno pequeño es aquel que destruyó a 3 naciones, a pesar de que no tenía ejército. El cuerno pequeño se rebeló contra Jesús y lo crucificó. Roma, mis hermanos, quitó el continuo sacrificio y echó por tierra el lugar de su santuario. Eso fue cuando Israel fue dispersado, después del año 70, cuando el general Tito destruyó el templo de Jerusalén. Entonces fíjate, este poder
es quien cometió prevaricación. La Biblia dice que echa por tierra la verdad. Eso es lo que sucede hoy con el papado. El papado, a pesar de conocer la verdad, la tergiversa y la cambia. Es el caso del segundo mandamiento y también del cuarto mandamiento de la ley de Dios. O sea, los 10 mandamientos de la ley de Dios dicen: no te hagas ídolos, ni los adores. Pero la Iglesia Católica o el papado hace ídolos y los adora. O sea, hace lo contrario. La ley de Dios dice: guarda el sábado, pero la Iglesia Católica lo cambia por el día domingo. La vulneración del sábado se produjo en el año 321 con el decreto de Constantino. O sea, este poder hace prosperar el engaño en su mano, como lo dice la palabra de Dios. Actúa de manera arbitraria y prospera. Pero claro, todo está profetizado. Y Dios reveló al profeta Daniel que esta profecía era una profecía de larga duración. No cree, mi amigo, que las profecías de las 2300 tardes y mañanas era para ese tiempo. No, no es así. La profecía era para los tiempos del fin, que comenzó precisamente con el decreto de Artajerjes. ¿Te das cuenta? Nosotros, mis hermanos, vivimos en el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Mira, muchos piensan que cuando nosotros tratamos este tema, estamos en contra de los fieles católicos, pero no es así. Nosotros estudiamos al papado como poder, que es mencionado en la Biblia, como el poder profetizado, que corrompe al mundo y hace que las personas se rebelen contra Dios al vulnerar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Mis queridos amigos, cada uno de nosotros tiene el entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. El papado es el poder que crucificó a Cristo y es el poder que persiguió, torturó y mató a miles de mártires que no se alinearon a la tergiversación de la palabra del Señor. Acuérdate de la Santa Inquisición. Mi querido amigo, es necesario que estudies la palabra de Dios para que descubras las verdades del tiempo del fin. Oremos y ayunemos, mis hermanos, para recibir la luz de entendimiento, así como lo hizo el profeta Daniel. Que Dios nos ayude y nos dé el entendimiento y también la sabiduría para comprender la verdad. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermano, ¿cómo te pareció la lección? Interesante, ¿cierto? Muchos datos que nosotros debemos de rescatar de esta lección. ¿Entendieron cuál es aquel cuerno pequeño? ¿Entendieron quién es la bestia? Hermanos, esta hermosa lección nos ha dado a conocer el gran camino que está recorriendo los hijos de Dios y lo que aún falta recorrer. Pero no tengas miedo, hermano mío. Tenemos a un ser supremo donde podemos aferrarnos a Él. Tenemos a nuestra guía, a nuestro guía. Y solamente que nos queda seguir, pues adelante. ¿Confiando en quién? Pues únicamente en Dios. Y teniendo esto presente, vamos a despedirnos con una oración. Inclinamos nuestro rostro. Amantísimo Padre Celestial que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Señor, por habernos guiado en esta lección para poder aprender todo el mensaje que tú has dejado. Te suplicamos, Señor, de que siempre estés con nosotros. Derrama tus bendiciones, tu sabiduría y guíanos solamente por tu camino. Nosotros nada somos sin ti. Llegará un momento, Señor, que tus hijos vamos a pasar pruebas, pero solamente tú podrás guiarnos. En tus manos dejamos nuestra vida para que tú seas Señor de él. Te suplico, Señor, que hagas tu voluntad sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.